Greta Molthaus, 21 de enero de 1950. Las tres fuerzas. Hablemos de las tres fuerzas. El trabajo enseña que en cada manifestación obran tres fuerzas. Estas tres fuerzas se llaman activa, pasiva y neutralizante. En cualquier lugar del espacio-tiempo en que estas tres fuerzas se encuentran juntas surge una manifestación o un evento. Cada manifestación que existe en la Tierra es debida al encuentro simultáneo de estas tres fuerzas, dijo G. Desde luego, esta es una cosa muy difícil de entender. Como dijo, una fuerza no puede crear una manifestación, dos fuerzas no pueden crear una manifestación, pero tres fuerzas que se encuentran juntas, crearán una manifestación. Le pregunté una vez, ¿cuál es el significado que da usted a una manifestación? Me respondió, el de algo que es, que tiene lugar. Como es sabido, en la ciencia moderna esto se lo llama un evento en el espacio-tiempo, no en el tiempo ni en el espacio, sino en el mundo tetradimensional llamado espacio-tiempo. Ahora bien, por ejemplo, si nace un niño, es el resultado de la unión de tres fuerzas. Usted desea tener un hijo. Esto es solo una fuerza, es decir, usted desea algo. Pero este deseo no producirá un niño. Quiero decir, no creará un niño. Ante todo, para la creación de un niño, dos fuerzas llamadas hombre y mujer deben unirse, pero falta algo, o cabe decir, para no dilatar demasiado esta cuestión, que una fuerza no puede crear, dos fuerzas no pueden crear, pero solo cuando dos fuerzas, activa y pasiva, se unen mediante una fuerza neutralizante que pone en relación a las dos, la creación es posible. Es interesante reflexionar sobre este arreglo hombre-mujer en la vida y pensar en la fuerza neutralizante que interviene entre ellos. Regresaré un instante a lo que dije recientemente, a la tríada según la enseñanza hindú. Habrán oído decir en este trabajo que Dios es difícil de entender porque primero Él es uno, luego Él es tres y después Él es siete. Es sabido que la religión cristiana se basa en la Trinidad de tres fuerzas y ello no es nada nuevo con respecto a la antigua teología. La mayoría de las personas creen que, si hay algo llamado Dios, Él es enteramente creativo siempre con voluntad de crear, pero en la tríada hindú, Dios es tres fuerzas, una creativa, la otra preservativa, y la tercera destructiva. Ustedes deben descubrir por qué estas tres fuerzas llevan nombres de distintos dioses. Supongamos que Dios fuera puramente creativo, todo el mar y la tierra estarían repletos de peces y animales creados por Dios. ¿No ven ustedes, en cuanto nos cabe entenderlo, que debe de haber una parte de Dios que destruye para mantener a raya la obra de Dios creador? La creación de las aves, digamos, de peces, de animales, no tiene tregua. ¿No están de acuerdo? ¿No ven que esto es así? ¿Y no ven también que, en el mundo natural, muchos deben morir? Un arenque da nacimiento a millones de arenques por el lado creativo, pero a no ser que peces más grandes se los coman en unos pocos años, el océano sería una masa de arenques. Y la guerra, el hambre, la enfermedad y todo el resto, nos ilustran sobre el aspecto de destrucción que pone freno al número de cosas creadas. Luego, nada cuesta ver que si Dios crea, debe de haber algo que preserva su creación. Tomemos como ejemplos los frutos de la tierra, qué hermosas envolturas tienen. Tomemos las aves que anidan, deben empeñarse mucho para preservar el nido, haciendo así posible que la fuerza creativa sea protegida. Tomemos un niñito que va a nacer. Observen con qué belleza la naturaleza ha arreglado todo y la madre que está pronta para protegerlo. Creo que todos pueden vislumbrar lo que significan los tres aspectos de Dios. Estaba hablando recientemente de esta tríada representada en uno mismo, dejando a un lado la creación física, al número de niños que nacen, etc. Ha de haber un opuesto desde luego. Tomemos a una persona que se cree muy buena.
tarde o temprano se encontrará con la segunda fuerza, tal como Job lo hizo. Ahora bien, en cuanto a Dios, os solía decir que no se puede comprender las tres fuerzas, a menos de estudiarlas psicológicamente. Dijo: la ciencia conoce la creación y la destrucción, pero aún no está enterada de la tercera fuerza que hace que los opuestos se interrelacionen. Agregó: es preciso que usted estudie la primera fuerza, luego la segunda fuerza en usted mismo, antes que se pueda ver siquiera lo que significa la tercera fuerza. Es por eso por lo que se hace tanto hincapié en el trabajo acerca del descubrir en usted mismo la segunda fuerza. Psicológicamente, al considerar esa tríada en usted, se establecen diferentes relaciones consigo mismo porque la mayoría de la gente cree que puede hacer lo que desea, o que no puede hacer lo que desea. Ahora bien, cuanto más usted desea una cosa, tanto más la segunda fuerza o fuerza opuesta se enfrenta contra usted. Muchas personas creen que su vida la han perdido porque lo que deseaban nunca se cumplió. Ahora bien, si usted estudia en sí mismo estas tres fuerzas, creadora, preservadora y destructora, ante todo, descubrirá que cada vez que es negativo es también destructiva. Cuando usted es negativo, no puede ver el bien en ningún ser humano. Supongamos que alguien escribe un poema, esto es ser creativo en nuestro nivel. Instantáneamente una nube de langostas, tías y tíos, dice: si este niño se inclina por el trabajo creador, hay que destruirlo. Debemos poner fin a esta insensatez. Si este niño tiene una tía buena que se da cuenta que ha hecho algo más que lo que comúnmente hace su familia, esta tía es preservadora. De todo esto tenemos buenos ejemplos en la saga de Forsyte, en la que un arquitecto solía llevar un sombrero de fieltro blando que ninguno de ellos usaba, y desde el momento en que vieron en el vestíbulo ese extraño sombrero, que ninguno de los Forsyte llevaba, desearon destruir a quien lo usaba. Hablando ahora con más seriedad, la mayoría de ustedes son destructores y todos deben recordar que estando en este trabajo tendrán que hacer frente a la gente. ¿Qué está usted haciendo? ¿Por qué no me lo puede decir? Le dirán. El hombre es excepción de toda persona que difiere de él, y así, se vuelve destructor para con dicha persona, pero debe darse cuenta que aquel hombre a quien desea destruir por sus críticas es probablemente él mismo. Por lo tanto, comienza a ver en sí mismo la misma cosa que critica en la otra persona. Empieza a moverse por el medio, tercera fuerza entre los opuestos, y allí encuentra un camino y ya no es más derrotado por lo que pueda ocurrirle en la vida. Recuerden que se dijo una vez: yo soy tú y tú eres yo. Eso es estar consciente de la tercera fuerza.